Hola chicos, hola chicas. Hoy nos toca hablar de vejiga. Vamos a decir que es un reservorio muscular que está interpuesto entre los uréteres y la uretra. Va a tener la función de almacenar la orina hasta que en un momento se despiertan las ganas de orinar y la vejiga se contrae de manera tal que se produce el reflejo de la micción, ¿sí? Esto va a ocurrir cuando se llega a unos 300, 350 centímetros cúbicos aproximadamente. La vejiga la vamos a poder ubicar en la excavación pélvica, ¿sí? En la parte más anterior, o sea, más cercana al pubis, ¿sí? Y siempre, tanto en el paciente masculino como femenino, en la región del hipogastrio. O sea, acá, de los 3 cuadrantes inferiores, el del medio. ¿Qué pasa? Tenemos que marcar una diferencia entre la mujer y el varón. Y eso es dependiendo la relación de la vejiga con los órganos, ¿sí? Que hay en uno y en otro. En el caso de la vejiga del varón, va a estar un poquito más hacia arriba. Esto se debe a que por debajo presenta la próstata. En cambio, en la mujer va a estar la vejiga un poquito más hacia adelante y hacia abajo, debido a que por encima le cabalga el útero. ¿Cómo lo podemos apreciar esto? ¿Sí? A través de los estudios que nos pueden dar un signo indirecto de lo que les estoy contando. Por ejemplo, para entender que la vejiga está más próxima al pubis que al sacro, tenemos este corte axial tomográfico donde nos damos cuenta que esto es posterior y esto es anterior gracias a la presencia del sacro, ¿sí? Entonces podemos ver que la vejiga no se encuentra en la parte media de la excavación pélvica, sino que está orientada hacia adelante. En tanto, en estos urogramas de excreción podemos entender ya, más allá de que está identificado con el masculino y el femenino, como yo les contaba, fíjense, la vejiga se está llenando de contraste, pero está un poco más elevada, un poco más alta, debido a que abajo tengo el signo indirecto de la presencia prostática. En el caso del paciente femenino, la vejiga estaría más descendida, debido a que por encima estaría el útero. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, es sencillo. Continuemos. En cuanto a la forma de las dimensiones, acá esto está bueno porque nos va a servir para el resto de la clase. Si queremos comenzar por las dimensiones, podemos decir que depende siempre de la fisiología de cada paciente. Hay pacientes que tienen vejiga más grande, hay pacientes que tienen vejiga más chica. Se ronda entre los 250, 300, 350 centímetros cúbicos y con un límite máximo de unos 1000 centímetros cúbicos. Puede almacenar hasta 1 litro. Más de eso ya se convertiría en patológico. ¿Estamos? Esto por un lado. En cuanto a la forma, tenemos que distinguir dos. Una cuando la vejiga está vacía, en estado de vacuidad, y una cuando la vejiga está llena, en estado de represión. ¿Sí? Cuando está vacía, se dice que tiene forma de tetraedro. Tetraedro es una figura o un cuerpo geométrico conformado por 4 caras triangulares, ¿sí? Estaría representado por esta imagen, donde podemos ver si esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Que va a tener la vejiga en estado de vacuidad, un vértice anterosuperior, una base posterior inferior, pueden apreciar que tiene como una dirección hacia arriba, de atrás hacia adelante, ¿sí? Y hacia arriba, para que entiendan esto del vértice anterosuperior y la base posterior inferior, ¿sí? Una cara superior y 2 caras anterolaterales o 2 caras laterales, que acá tendríamos una, la derecha, y del otro lado estaría la otra cara lateral, conformando las 4 caras triangulares del tetraedro. Diferente es cuando la vejiga recibe la orina de los riñones, más específicamente de los uréteres. Sabemos que la vejiga por arriba tiene los uréteres y por debajo tiene la uretra. Se llena de orina y
cambia su forma a un aspecto más globuloso, donde ya no va a tener estas caras laterales, sino más bien va a tener una cara antero-inferior, una cara póstero-superior y la base es la que más o menos permanece en el mismo estado. ¿Ok? Toda esta, obviamente acá falta la mitad de la vejiga porque estamos viendo la parte interna, pero acá sería toda una cara antero-inferior, una póstero-superior, sería todo como un globito. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto. Y bueno, en cuanto a la forma y las dimensiones, es eso, y después tenemos que ir hablando cómo sería la vejiga vacía y la vejiga llena y sus distintas características. Vamos a empezar a verla con el atlas tipo digital que tenemos. Esta es una vista anterior, como está reflejada en la imagen, donde tenemos el pubis, ¿sí? Los uréteres llegando a la base, que les contaba, ¿sí? Y la salida de a cargo de la uretra, ¿sí? Siempre de esa base. La forma globulosa. Pasamos a una vista posterior, donde podemos apreciar la llegada de los uréteres, ¿sí? Acá falta un órgano porque esto es un paciente masculino, estaría faltando la próstata, ahí tenemos la uretra, ¿sí? Y acá podemos marcar una estructura interesante de la vejiga que se denomina triángulo de Liutot. El triángulo de Liutot está conformado por dos ángulos pósteros superiores ubicados en la base de la vejiga. Esos dos ángulos pósteros superiores están representados por la llegada o el abocamiento de los uréteres. Y el vértice del triángulo, vamos a hacer un triángulo así, la llegada de los dos uréteres y va para abajo, representado el vértice por la salida de la uretra. Fíjense, se los marco acá. Que luego, tanto en la pelvis masculina o en la pelvis femenina, ¿sí? Lo vamos a relacionar con diferentes órganos. Pero ahí lo tenemos. Le dejo el nombrecito para que ya se sepa. Triángulo de Liutot, vamos a relacionarlo por afuera y lo vamos a relacionar lo vamos a describir también en la cara, en la configuración interna de la vejiga. La vista lateral, por último, ven este tipo de eje que les cuento así, que va hacia arriba, vértice antero superior, base póstero inferior, la llegada de los uréteres, y acá sacamos los órganos que estaban por debajo. El pubis, ¿sí? Que es parte del coxal. ¿Estamos? Eso está interesante para ir entrenando el ojo en cuanto a las vistas. En cuanto a los medios de fijación, y ya que nombramos el vértice, podemos decir que el más renombrado sería el uraco, que es un ligamento que va desde el vértice de la vejiga, como recién les contaba, hasta la pared posterior o la parte posterior de la pared anterior del abdomen. Parece un trabalengua, pero es como si fuese a la cara interna de la pared anterior del abdomen, de la panza. Más o menos termina desembocando a la altura del ombligo. Ya se van a dar cuenta por qué. El uraco, que es el medio de fijación más nombrado de la vejiga, parecería, como toda medio de fijación, no tener mucha relevancia en cuanto al diagnóstico por imágenes, pero eso es un dato erróneo, porque hay múltiples patologías que involucran al uraco, por ejemplo, el uraco persistente, por ejemplo, quistes en el uraco, el seno del uraco, divertículos en el uraco, y se lo voy a mostrar con una imagen ahora que muchas veces puede ser perceptible tanto en tomografía como en resonancia. Miren acá. Bueno, el uraco ahí se los pinto en amarillo para que sepan cuál es. Está invertida la vejiga porque, ven que las letras están al revés, porque quería que siga el mismo eje de lo que veníamos viendo recién, en la vista lateral que les contaba les mostraba con el atlas. Este es un paciente masculino, también, disculpen, 11, 12 y cuarto ya, estamos medio fundida la máquina, pero acá estamos poniéndole pilas. Continuamos, la vejiga media llenita, ¿sí? Paciente masculino, acá tenemos la próstata, en el medio lo cruza la uretra. Acá fíjense, por transparencia se nota la desembocadura de los uréteres, ¿sí? Esto es vesículas seminales, es sistema genital masculino, íntimamente relacionado con la vejiga, pero lo vamos a ver más adelante. Acá el pubis, ¿sí? Más o menos para que sepan el nombre de algunas estructuras. Pero volvemos al tema del uraco y sus patologías. Podemos tener, por ejemplo, figura A, uraco persistente. ¿Qué significa esto? Es medio loco, pero puede pasar, ¿sí? El uraco persistente hace que se comunique el ombligo con la vejiga a tal punto de que a veces el paciente puede perder orina por el ombligo. Parece gracioso o poco creíble, pero es realmente cierto.
Otra de las más comunes es el quiste, como la figura B, es el quiste del uraco, donde por detrás del ombligo se genera esta especie de pelotita, ¿sí? Que hace que muchas veces en la semiología se confunda con una hernia umbilical. Se pone como toda roja la zona de alrededor del ombligo, ¿sí? Y como les contaba anteriormente, con la tomografía se puede ver que es un quiste del uraco. Luego el seno del uraco, que es un espacio que se genera, acá como pueden ver, un espacio que se genera ahí en la vejiga que no es normal, y el divertículo, como se puede dar en el sistema digestivo, en el tubo digestivo, un divertículo, sí, también puede pasar lo mismo con este medio de fijación. El resto de los medios de fijación que van a complementar y que van a ayudar a la vejiga a mantenerse en su posición, van a hacer esto y los tenemos que conocer. La conexión con el suelo pélvico, el peritoneo es un medio de fijación secundario que lo vamos a ver en un ratito, los ligamentos pubovesicales y tabiques sacropúbicos que lo vamos a ver fundamentalmente en los sistemas genitales, y las vainas de algunas arterias, ya que, como todo, ¿sí? es una zona hipervascularizada, ¿sí? Donde hay redes arteriales y venosas importantes, entonces sirven como medio de fijación para los distintos órganos que se encuentran en la excavación pélvica. ¿Qué le quería contar? Una cosita más con respecto a las dimensiones, que por ahí no lo tenemos en centímetros cúbicos. Por esta forma globulosa no se habla de centímetros, pero sí tenemos que saber que el diámetro que predomina es el vertical, ¿sí? Luego sigue el transverso y el más chiquitito es el anteroposterior. Por eso cuando la vejiga se llena, va como hacia arriba, como que se quiere escapar hacia la cavidad abdominal. Ese es el datito de más o que me faltó en cuanto a las dimensiones, ¿sí? El tema de los diámetros de los distintos ejes, ¿ok? Bien. En cuanto a las relaciones, tenemos que distinguir pelvis masculina de pelvis femenina. Generalmente preguntamos en un corte sagital de una pelvis, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, como es la ubicación de los órganos, ¿sí? Esta es una pelvis masculina donde podemos ver el pubis, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, el recto y el sacro. ¿Qué otros órganos nos llaman la atención? Los uréteres, obviamente, acá. Y esto que está acá es el conducto deferente. El conducto deferente proviene de los testículos, va hacia la ubicación de las vesículas seminales, lo vamos a ver más adelante, pero para que más o menos se vayan ubicando. Que es un dato importante también, que sobre la cúpula vesical, o sea, sobre la cara superior de la vejiga, van a apoyarse las asas del intestino delgado. Un buen detalle a recordar. Todo esto que está acá es la uretra masculina, ¿sí? En cuanto, ahí le dejo los nombrecitos para que les sea más sencillo y no solamente se queden con lo que yo voy contando. En cuanto a la pelvis femenina, reconocemos algunas estructuras similares o iguales, como el sacro, el pubis, la vejiga, el recto, los uréteres, ¿sí? Y luego tenemos esta estructura en el medio entre la vejiga y el recto, que está representada por estos órganos como el útero, hasta ahí, la vagina, el ovario, la trompa de falopio y la uretra femenina, mucho más cortita que la masculina, lo vamos a ver más adelante, en los vivos. Bueno, los nombres, para que ya les quede, y ahora vamos a empezar a cambiar las vistas para ir entrenando el ojo. ¿Qué pelvis sería? ¿Sí? ¿O qué paciente? Masculino, obviamente. En una vista posterior vemos la llegada de los uréteres. Estas son las vesículas seminales, ¿sí? Como sacos que son reservorios de semen, ¿sí? La próstata y la uretra. Si se quiere, nos ayuda a ver una relación del triángulo de Liouville donde ¿sí? La parte anteroinferior de la base estaría relacionada con la próstata y la posterosuperior con las vesículas seminales, ¿sí? En tanto, el triángulo de Liouville en la mujer, ¿sí? Se corresponde con el triángulo de Paulik de la vagina. Y ahí lo vamos a ver un poquito mejor. Fíjense en esta imagen.
Acá tenemos riñones, uréteres, sacro, ¿sí? Fíjense que es una vista como de arriba y oblicuada. Donde tenemos el recto acá, desplegadas las trompas de falopio, los ovarios, el ligamento útero-ovárico, que es este que está acá, ¿sí? Y fíjense cómo el cuerpo del útero, o el útero, cabalga por sobre la vejiga, que lo que me estaría haciendo cuando allá hablamos de la ubicación era tirarla para abajo y para adelante, ¿ok? Más cerca de lo que es el pubis o la sínfisis del pubis, ¿sí? En este caso le agregamos la parte del genital masculino, que serían los conductos deferentes que vienen de los testículos. Acá la ampolla del conducto deferente, que se va a juntar con la vesícula seminal para formar los conductos eyaculadores, ¿sí? Saco la mitad del lóbulo de la próstata para que se vea que la uretra va pasando por el medio y después se despliega toda la uretra masculina. En el caso de una vista más anterior, propiamente dicha, sí vemos la sínfisis del pubis, la vejiga, el útero, y obviamente que el triángulo de Lyouteux de la mujer está relacionada con la vagina, que está por debajo del útero. ¿Ok? ¿Se entiende ahora? Sí, un poquito mejor. Entonces ahí se dispone el triángulo de Paulik, ¿sí? Entonces decimos, en el varón, el triángulo de Lyouteux, de la vejiga, ¿sí? Representado por los dos uréteres y la uretra, se relaciona con las vesículas seminales y con la próstata. En la mujer se relaciona con el triángulo de Paulik de la mucosa vaginal. ¿Estamos? Perfecto. Configuración interna. Vamos a cortar la vejiga, ¿sí? Cortamos, la vemos de adentro, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nos impacta? Tenemos que saber que en estado de vacuidad, en estado vacío, se puede ver como unas rugosidades, ¿ok? Y también lo mismo va pasando con el avance de la edad. Más viejitos somos, más rugosidades en la vejiga, ¿sí? Pero generalmente cuando se va llenando de orina tiene paredes lisas, ¿sí? Pero acá vemos algún aspecto reticulado producto de las fibras musculares que tiene la capa media. No importa. ¿Qué valoramos acá? Fíjense, el triángulo de Lyouteux por adentro. Acá tenemos el abocamiento de uno de los uréteres y ahí podemos ver un rodete muscular interureteral, ¿sí? Que va de orificio a orificio. Y acá estaría el orificio interno de la uretra, ¿sí? Conformando lo que es el triángulo de Lyouteux o trígono vesical, es lo mismo, ¿sí? Acá estaría medio triángulo, porque me falta la otra mitad de la vejiga, que la sacamos para que se pueda ver la configuración interna, ¿sí? El triángulo de Lyouteux, la particularidad que tiene es que sus lados generalmente son iguales, ¿sí? Miden aproximadamente 20 milímetros en estado de vacuidad, 40 milímetros en estado de represión, cada uno de sus lados del triángulo. Y también se puede ver en el vértice vesical, estaría por acá, se podría ver como una depresión producto de la inserción del uraco, que es ese medio de fijación que nombramos anteriormente. ¿Qué más podemos contar de esto? El fondo inferior o vesical, que también lo pueden leer en la bibliografía, es como la parte de atrás del triángulo de Lyouteux. Si vos decís, ¿qué es un triángulo de Lyouteux geométricamente? Bueno, yo lo trazo entre los uréteres, vamos a hacer ahí que se vea, y la uretra, ¿ok? Pero cuando la vejiga se llena, ¿sí? Se hace como globulosa, ¿está bien? Entonces, por detrás del triángulo de Lyouteux tendríamos el fondo, como un fondito, ¿sí? Oculto ahí de la vejiga. Ese es el fondo vesical inferior. Se los cuento porque lo pueden leer. Fíjense, miren, si yo tendría que trazar el triángulo de Lyouteux, lo trazaría acá adelante. Ahí tengo el abocamiento de uno de los uréteres, el otro viene para acá, y hacia abajo la hendidura de la uretra, ¿sí? La salida de la uretra. Pero acá atrás sigo teniendo el fondo, ¿sí? Fondo de la vejiga, fondo vesical. Excelente. Bueno, acá también lo puedo ver, ¿sí? Lo mismo, medio triángulo de Lyouteux, porque me falta la otra mitad. Más o menos tienen 4 milímetros los orificios de abocamiento de los uréteres, ¿sí? Y esta hendidura acá de la uretra es transversal, generalmente. ¿Qué se puede valorar acá? La porción pélvica sería de los uréteres, para hacer un repasito, y la porción vesical intramural o intramural o parieto vesical, ¿sí? Fíjense cómo se adhiere a la pared de la vejiga, ¿sí? Y luego emite su orificio para ir pasando la orina
hacia el interior. Constitución anatómica. Como explicamos generalmente, hay que hacer un corte para ver las distintas capas del órgano, ¿sí? Entonces, de la periferia hacia el interior, vamos a comenzar por la túnica más externa, se llama serosa o peritoneal, la tenemos que explicar, por eso yo le decía que el peritoneo es un medio de fijación secundario. Imagínense que vamos a representar la vejiga como si fuese una naranja. ¿Vamos? Un objeto cilíndrico, una naranja, lo que sea, algo redondo, ¿sí? Y encima le vamos a tirar una servilleta de tela para taparla. ¿Qué va a tapar, qué va a cubrir? Que esa servilleta sería el peritoneo. Va a cubrir a la vejiga por encima y por los lados, por adelante y por atrás, menos en la parte inferior. ¿Estamos? Esa túnica serosa. Y va a conformar a su vez los fondos de sacos perivesicales. ¿Qué significa perivesicales? Que van a estar alrededor de la vejiga. Vamos a tener un fondo de saco anterior, un fondo de saco posterior y dos fondos de saco laterales. Así como está representado acá. ¿Sí? Obviamente que el anterior no lo vamos a ver, el posterior está oculto por el fondo de la vejiga. La particularidad es que hay una diferencia entre el varón y la mujer. ¿Por qué? Porque el fondo de saco posterior, que siempre es más profundo, en el varón va a estar dado entre la vejiga y el recto, y en la mujer va a estar dado entre la vejiga y el útero. ¿Okay? Porque tienen interpuesto el útero entre el recto y la vejiga, ¿sí? El paciente femenino. En cuanto a la capa media, va a estar representada por la túnica muscular, donde el músculo que más nos llama la atención y el que más prevalece, y vamos a ver su constitución, más allá de que hay otros músculos que hacen el soporte a la vejiga, como por ejemplo los músculos pubovesicales, como por ejemplo los músculos rectovesicales, el que nos gusta nombrar a nosotros y desarrollar es el músculo detrusor. El músculo detrusor es el responsable de la micción, o sea, el responsable de que podamos orinar y que nos genere la sensación de que la vejiga ya está en condiciones de evacuar. ¿Cómo está conformado? Por tres túnicas. Una túnica más externa de fibras longitudinales que van a conformar los ligamentos pubovesicales, ya lo hemos visto como medio de fijación. Una túnica media de fibras circulares que van a constituir el orificio interno o esfínter interno de la uretra, que es liso e involuntario. Ya después, cuando veamos uretra, vamos a ver cómo se genera la micción, ¿sí? Y cuáles esfínteres podemos controlar y cuáles no. Y una capa más interna, ¿sí? De fibras, otra vez, fibras longitudinales, serían fibras longitudinales, circulares y longitudinales, ¿sí? De afuera hacia adentro, donde las fibras, esas están bien separadas, pero se anastomosan entre sí y llevan múltiples direcciones. Entonces se denomina capa plexiforme, ¿sí? Estas tres capas, la más externa de fibras longitudinales, la media de fibras circulares y la más interna de fibras longitudinales, conforman en su totalidad el músculo detrusor, que es aquel que, cuando la vejiga llega a entre los 250 y 300 centímetros cúbicos, despierta la sensación de micción, se contrae y nos permite orinar. Bueno. Por último, tenemos la túnica más interna, que es la mucosa, obviamente, que, como yo les contaba, generalmente es lisa, sobre todo cuando está en estado de su capacidad máxima de la vejiga, pero cuando está vacía se ve como algún aspecto reticulado, debido a que esas fibras musculares de la capa media hacen como una impronta sobre la mucosa, entonces se puede ver una rugosidad como tenemos ahí en la imagen. ¿Bien? Acá está bien lindo el trígono vesical con la llegada de los uréteres y la salida de la uretra. ¿Sí? Está bueno eso, para que se valore. Bien. Ya de los fondos de saco perivesicales se los conté. Nos metemos en la irrigación con un esquema que nos puede acercar o aproximar a lo que pasa a nivel pélvico con respecto a las arterias. Y acuérdense que siempre vamos de lo más fino, pero tenemos que terminar en lo más grueso. Tenemos que saber de dónde vienen cada uno de los vasos que irrigan al órgano o asimismo los que lo drenan, a dónde terminan, en qué vasos grandes, para que nos sea más fácil ubicarnos. En este caso vamos a contar con, por ejemplo, esta es la vejiga, esto sería una vista anterior, tenemos las arterias umbilicales, esta sería la umbilical derecha, umbilical izquierda, ¿sí? Estas son las pudendas internas, ¿estamos?
Acá tenemos las arterias vesicales inferiores y esta sería la hemorroidal media o rectal media. La particularidad que tienen es que todas provienen de la ilíaca interna o hipogástrica, ¿sí? Sabemos que la ilíaca interna viene de la ilíaca primitiva, y la ilíaca primitiva se origina tras la bifurcación o trifurcación de la aorta, a la altura del L4. Ahí les dejo los nombres para que quede claro, para que les sea más sencillo, ¿sí? Acuérdense de todas estas arterias, van a seguir emitiendo ramas para ir a llevarle la sangre oxigenada, los nutrientes y todo a los distintos sectores de la vejiga. En cuanto al drenaje, ahí está la aclaración. En cuanto al drenaje, va a pasar algo similar con respecto a los vasos grandes. En realidad, la vejiga tiene como una red perivesical, ¿sí? Que se origina a nivel de la túnica muscular y va a ir como del vértice hacia la base, en esa dirección, las venas. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Va a rodear la vejiga y tiene dos posibilidades según la bibliografía. Una es como que esa red se puede dirigir al plexo venoso prostático vaginal, varón o mujer, ¿sí? De ahí al plexo venoso de Santorini, que en realidad el plexo venoso de Santorini se encuentra ubicado entre el pubis y la vejiga, por debajo. Imagínense esto es anterior y esto es posterior. El plexo venoso de Santorini estaría acá. Entonces toda la red venosa termina en el plexo venoso de Santorini y termina desembocando en la vena pudenda interna y en la vesical inferior. O la otra alternativa bibliográfica es que directamente la red perivesical termina en la pudenda interna y en la vesical inferior. Para nosotros cualquiera de las dos cosas está bien, ¿sí? De hecho, muchas veces nombramos el plexo venoso de Santorini y lo van a ver en la guía, ¿sí? Entonces está bueno que le demos toda la información pertinente, ¿sí? En este caso acá le dejo los nombrecitos para que sepan cuál es cada uno de los vasos. Se asemeja mucho, obviamente, a lo arterial. También van a desembocar en la ilíaca interna, ¿sí? Que eso también está bueno para recordarlo directamente, ¿sí? Así que, bueno, nada, espero que se haya entendido, que les resulte útil el video, ¿sí? Como siempre, muchas gracias, les dejo un beso y un abrazo virtual, hasta el próximo video.